a todos ustedes que conforman el ministerio y liderazgo de la Iglesia del Señor. Me presento, para los que no me conocen, mi nombre es Elizabeth Calderón Mata y tuve el privilegio de nacer en el Evangelio. Y he sido esposa de pastor por más de 34 años, 33 años. Así que tengo la certeza de lo que les voy a hablar en esta tarde. Yo no soy una conferencista como mi esposo, hermanos. Yo les voy a hablar de experiencias personales. Vean esta enseñanza bajo la perspectiva de la esposa del pastor. Y yo espero que esta enseñanza sea de bendición para todos ustedes. El tema que nos ocupa es sanidad interior de la familia ministerial. Número 2, estaremos viendo dos puntos importantes que vienen siendo los hijos del pastor, y cuando hablo de los hijos del pastor estoy hablando de los hijos del ministro, del líder, del diácono, etc. ¿Sí? Veanlo así. Y vamos a hablar también del papel que desempeña la esposa del pastor. Igual manera, la esposa del ministro, la esposa del líder, la esposa del diácono. Amén. Entonces, en el nombre de Jesucristo y bajo la cobertura de mi esposo, voy a hablar en esta tarde. El tercero dice: pero si no quieren servir al Señor, elijan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a los que sus antepasados servían a orillas del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos que viven en esta tierra. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Les voy a pedir que a la cuenta de 3 leamos todos juntos la oración que está en mayúsculas. 1, 2, 3. Amén. Número 4. Vamos a ver los hijos del pastor. Hermanos, trabajar en la viña del Señor es un gran privilegio. Ser parte de la transformación de vidas de seres humanos, ser usados en la realización de milagros en hogares destrozados o disfuncionales, ser usados, hermanos, para llevar el evangelio, para enseñar la palabra, ser usados para sanidades del alma y del cuerpo, hermanos, es algo tremendo, es algo sublime y es algo recibido de parte de Dios y se debe de valorar. Sin embargo, pues acabamos de escuchar, este gran privilegio de servir está sometido a exigencias y requisitos de la palabra, que por faltar a esos requisitos y exigencias caemos en descrédito a los ojos de la congregación y de la comunidad cristiana. Y uno de esos requisitos es que los hijos del pastor deben de ser creyentes. ¿El que sigue? Tito 1:6 dice: el anciano debe ser intachable, esposo de una sola mujer. Sus hijos deben ser creyentes, libres de sospechas de libertinaje o de desobediencia. Obviamente, hermanos, para interpretar este texto debemos de ver el contexto. Creta era una ciudad pagana y no tenía la cultura teológica del pueblo hebreo. Por lo tanto, la recomendación del apóstol era que el varón creyente que quisiera servir a Dios como pastor, sus hijos también deberían de creer en Dios, ser creyentes, ser convertidos también. Ahora, sabemos por la palabra de Dios que nuestros hijos pequeños deben creer también al Evangelio, a su debido tiempo, claramente. Y el pastor y su esposa deben guiarlos, deben cuidarlos, deben llevarlos hasta la salvación. Es una responsabilidad grande. Números, ¿me siguen? Para que los hijos del pastor sean creyentes, se debe tener el cuidado de ellos desde la niñez, impregnando sus vidas con un memorial y un legado de fe. ¿El que sigue? Cuando Dios sacó de la esclavitud a su pueblo Israel, cada vez que Él los libraba de peligros, dejaba en ellos un memorial que les
recordaba el poder y la existencia de Dios. Por ejemplo, la sangre en los dinteles, las 12 piedras, las tablas de la ley, el maná, etc. Fíjense, hermanos, los niños que nacen en buenos hogares católicos, al crecer, ellos dicen que son católicos, porque sus padres lo fueron. Y porque en casa siempre hubo un testimonio de que eran católicos. Con más razón nosotros, hermanos. No debemos relajarnos pensando que, bueno, nuestros hijos están pequeños. Debemos desde pequeños dejarles un memorial en ellos de nuestra fe. En casa debe haber testimonio de esa fe. La Biblia se debe poner en un lugar especial, la palabra del Señor. El pan de vida, los textos en cartulinas pequeños, leer la palabra antes de comer. La oración del sábado, la oración antes de dormir, tomando ejemplos de la vida cotidiana, diciéndoles acerca de que Dios es milagroso, que Él hace las cosas bien, en circunstancias de la vida, en situaciones difíciles. Debemos nosotros dar testimonio en ellos de un legado de fe. Hermanos, sus hijos no eligieron nacer en un hogar cristiano, ni menos que su papá fuera el pastor. Por lo tanto, hermanos, ustedes deben de meter a sus hijos a la visión, ya. Y si aquí hay líderes que todavía no son papás, ya es tiempo que ustedes también vayan metiendo a sus futuros hijos a la misión de su ministerio. Yo conocí a un pastor que cuando se acercaba a su hijo, el pastor le decía a su pequeño de 8 o 7 años: mi pastorcito, venga mi pastorcito, metiéndolo a la visión que él tenía. Desde pequeño ya le decía hacia dónde tenía que ir. El tener precaución de enseñar la visión a los hijos desde pequeños traerá mucha tranquilidad al pastor y a su esposa en el futuro. Y sus hijos serán como saetas a la puerta, a los enemigos en la puerta, dice el Salmo 127, 4, 5, como puntas de lanza, directamente en el blanco. Así deben de ser sus hijos. El Salmo 144, 12 dice: sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio. Salmo 144. Ahora ya se nos hablaba, hermanos, acerca de que cuando alguien desea obispado, alguien desea servir en la obra del Señor, el cuerpo ministerial tiene que tener mucho cuidado. Si una persona viene del mundo y se entrega al Señor, reconoce al Señor Jesucristo y nace en él un vivo deseo, un ardiente deseo de servir a Dios en algún ministerio, el cuerpo ministerial tiene que tener cuidado, porque probablemente sus hijos no sean convertidos, ni tampoco la esposa, ni tampoco ella. Entonces se debe de tener sumo cuidado en eso. Amén. ¿Y qué sigue? Disciplina y amonestación del Señor. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino más bien edúquenlos con la disciplina y la instrucción que quiere el Señor. Debemos darle a nuestros hijos una buena corrección basada en la palabra de Dios. A los niños, hermanos, hay que corregirlos con nalgadas cuando están pequeños. Tenemos Biblia para eso. Cuando son adolescentes, ya olvídese usted, ya ni es sano pegarle al muchacho. La enseñanza se debe de dar mucho antes, cuando son niños, y hay textos para eso. Se los vamos a dejar en el PDF que les vamos a enviar. Fíjense, les voy a compartir la forma en que mis padres me corrigieron a mí y a mis hermanos. La mera verdad, a mí no me gustaba que papá me corrigiera, porque él, siendo pastor,
me predicaba primero. Mamá ni siquiera la sentíamos venir, mamá no nos hablaba. Cuando ya volteamos ya venían, pero lista mi mamá. Y hacíamos nosotros, corríamos. Y mi mamá gritaba, no corran porque les va a ir peor. Y el único que se detenía era Gamaliel. Mi hermano Gamaliel ya está con el Señor. Y nosotros, ¡córrele, mamá, córrele! Y pues mirábamos cómo mi mamá tomaba a Gamaliel y le daba lo de todos. Pero es bueno y es sano hacer eso. Permítanme. Yo, hermanos, recuerdo que papá me corregía. Yo era bien tremenda, hermanos. No soy la perita de dulce que soy yo. Cuando mi papá tenía que corregirme, me hablaba, me decía, Calderón. Híjole, yo cuando escuchaba la palabra Calderón, todos éramos Calderón, pero Calderón se refería a mí, yo creo por ser la mayor. Ya sabía yo que las cosas no iban bien. Y me decía, cuando llegaba a poner, que ya tenía el cinto en la mano, y me decía, a ver, Calderón, tú sabes que hiciste mal, tú sabes que yo te voy a corregir, tú sabes que lo que hiciste no estuvo bien, ¿verdad? Ok, Calderón, dime según lo que tú hiciste, ¿cuántos cintarazos mereces? Seguramente le iba a decir 5, ¿no? Y luego me volví a repetir, a ver, tú sabes que lo que dijiste estuvo mal, tú sabes que le gritaste a mamá y que lo que le dijiste no fue correcto. Ahora te voy a volver a repetir, ¿cuántos cintarazos mereces? Hermano, me metía 2 cintarazos y uno de pilón por quererme pasar de vista. Y duros, hermano, siempre eran 3 nalgadas o 3 cintarazos, era suficiente. Pero fíjense lo que hacía papá, después de que me corregía, a mí y a mis hermanos, porque era lo mismo, me decía, ¿sabes por qué te pegué? Porque te quiero, porque te amo, me decía. Híjole, pues no, que no me amara tanto, porque estaba duro, hermanos, esa corrección. Ya cuando fui creciendo, hermanos, papá hubo un tiempo en que salió de casa, él tuvo problemas, él fue un ministro del Señor tremendo, un predicador, un pastor tremendo, pero tuvo que salir de casa, dejó la casa un tiempo, por problemas de su matrimonio, por cosas de él, y después del tiempo regresó nuevamente a casa, mamá lo reivindicó nuevamente, mamá tuvo mucho que ver en su restauración. Y yo sabiendo eso, hermanos, un día me le planté enfrente a papá y desafiando su autoridad, sabiendo lo que había pasado en su testimonio. Y papá me empezó a decir, mira, Calderón, yo le fallé a Dios, le fallé a mi esposa, te fallé a ti y le fallé a tus hermanos. Pero tú, Calderón, no debes de fallar. Tú, Elizabeth, tienes que ser mejor que tu padre y mejor que tu madre. Y no te fijes en mis errores, fíjate en el Señor Jesucristo. Él no te va a fallar. Él es el único que va a estar contigo hasta el final de los días. Hermanos, esa forma de corrección, yo doy gracias al Señor por mis padres, por la forma en que ellos, con sabiduría, con inteligencia, nos guiaron a mí y a mis hermanos. Y heme aquí yo, año 2023, sirviendo al Señor. Y mis hermanos en la frontera, allá, ellos allá, sirviendo al Señor. Porque hubo una mamá y un papá que nos inculcaron desde pequeños la disciplina, la doctrina. Hay muchas mamás consentidoras y también papás, pero en casa lo blanco era blanco y lo negro era negro. Yo le doy gracias al Señor por ello, hermanos. Estoy muy agradecida con el Señor. Una de las causas
provocan la rebeldía de los hijos del pastor es el autoritarismo del padre y la permisión de la madre a tal autoritarismo. Cuando esos niños crecen no quieren saber nada del Evangelio, porque en casa no hubo un buen equilibrio en cuanto a la disciplina y porque hubo malos ejemplos. Los hijos del pastor, escuchen todos hermanos, nunca deben estar descuidados por sus padres, ni en las necesidades físicas, ni en las emocionales, ni en las espirituales. El pastor debe gobernar bien su casa, pero debe desechar el autoritarismo, la gritería y la imposición desmedida. Recuerden que si sus hijos crecen y si usted sembró en ellos recuerdos de honestidad, recuerdos de integridad, de santidad, de misericordia, de fe, de amor genuino por la obra de Dios, eso es lo que van a recordar siempre y al final de sus días. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Tienen mucho trabajo. Número 9, por favor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a ver ahora el papel que desempeña la esposa del pastor. Hermanos, yo no voy a hablar aquí del matrimonio, ese es un tema muy aparte, porque estamos tratando de sanear un poco la relación que debe haber dentro de la familia pastoral, dentro de la familia del ministro, del líder, del diácono. Una cosa importante, hermanos, que se debe recalcar es que la familia pastoral no es igual a las familias de la congregación. ¿En qué sentido? No que sean distintas en rango, sino que de todas las demás familias y aún de sus detractores, la familia del pastor se toma como ejemplo. De ahí que entran los requisitos de la palabra, hablando del servidor. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Y aquí la esposa del siervo tiene un papel importantísimo en la obra y visión de su esposo. En sí, hermano, dice la palabra que la mujer fue creada para ser ayuda idónea del marido. No tenemos duda de eso, esto lo dice Génesis 2:18. Pero la ayuda que la esposa del pastor proporciona está conectada directamente con su ministerio y es un doble trabajo. Atender la casa, criar los hijos, ministrarle al siervo de Dios y no solo eso, también la interacción con la congregación. Son muchísimas cosas las que recaen sobre la esposa del pastor. Veamos una de ellas, número 10, que viene siendo los hijos de la esposa del pastor. Miren, hablando acerca de los reyes de Judá, la Biblia registra el nombre de las madres de los reyes que hicieron lo recto delante de Dios. Un ejemplo lo tenemos en 2 Crónicas 26, 3 y 4, que dice: de 16 años era Osías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolía de Jerusalén, e hizo lo recto en los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. También la palabra menciona el nombre de las madres cuyos reyes hicieron lo malo. Pero miren cómo lo registra la Biblia. Por ejemplo, en la actitud de Atalía, madre de Ocosías, dice: también él, hablando de Ocosías, anduvo en los caminos de la casa de Acab, porque su madre le aconsejaba a obrar impíamente. Vea el contraste, vea aquellos hombres que hicieron lo recto delante del Señor, menciona el nombre de sus madres y también menciona la madre de Ocosías, pero algo más, porque ella visitaba a obrar impíamente. Es importante entonces que mamá en casa no sea una mamá consentidora, sino que a lo negro le diga negro y a lo blanco, blanco.
esposa del pastor. ¿Cómo te gustaría ser recordada? ¿Saben ustedes que los hijos del pastor son los más tremendos? Yo no sé por qué. No sé, hermanos, es un misterio. No se crean. Pero tiene que haber mucho en casa. Tiene que haber mucho el consentimiento de papá y mamá. O porque creen que son diferentes. No. Con disciplina, con doctrina, con amonestación del Señor se les debe enseñar. Entonces, de estos dos contrastes podemos aprender algo. La madre enseña y la madre da formación. Y también la madre consiente. Está escrito en la palabra: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Entonces, para que la esposa del pastor no sea avergonzada como mamá, ni el pastor como papá, se debe de enseñar bien y no consentir a los hijos. Lo vuelvo a repetir. El que sigue, por favor. La esposa del pastor como ayuda en el ministerio. Ya les mencioné, hermanos, que la esposa del pastor está conectada directamente con el ministerio de su esposo. Ella debe de tener la misma visión y entrega de servicio hacia los demás. Debe de tener un corazón de sierva. De ahí, hermanos, que parte el cuidado de escoger o apartar al que será el futuro pastor, el futuro líder, viendo el corazón de su esposa, para que después no haya problemas, viendo a sus hijos y el amor que ella y sus hijos, al igual que su esposo, tienen por la obra de Dios. Los requisitos que menciona la Biblia respecto a las esposas de los líderes y diaconisas son también para la esposa del pastor. Veámoslos, que son: debe ser mujer de buenas obras, profesando piedad, respetable, no chismosa y fiel en todo, una maestra del bien. Miren, hermanos, entre nosotros hay mujeres que Dios ha capacitado tremendamente para engrandecer la obra de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que reparte los dones, Él es el que reparte. Nadie le puede decir al Señor: no lo hagas así. Él lo hace. Pero la esposa del pastor no está para llevar las riendas de la iglesia. Hay muchos esposos de pastores que descansan en sus esposas, porque ellas son mujeres con muchas capacidades para ministrar bien. Y eso es una grande bendición, hermanos, que la esposa del pastor esté capacitada para hacer muchas cosas. Pero su trabajo es ministrarle al siervo del Señor. Ministrarle al siervo. ¿A qué me refiero con ministrarle al siervo? Miren, hermanos, una de las cosas es esta. Yo no sé quién haya sido el autor intelectual del desfalco que hubo en la palabra registrado con Ananías y Zafira. Pero si fue Zafira la autora del desfalco, entonces Ananías fue envuelto en transgresión, le creyó a su mujer. Pero si Ananías fue el de la idea, entonces Zafira fue una mujer cobarde que no pudo decir no. ¿Por qué hablo así? Porque Dios le ha dado a la mujer una pureza de espíritu para ver un poco más allá de las cosas. Por eso es la ayuda idónea del pastor, su esposa. A eso me refiero cuando digo que el ministerio de su esposo está conectado con ella. Esto es cosa de Dios. Y la mujer debe de tener cuidado, su esposa debe de tener cuidado en estas cosas. Yo oí el testimonio de un pastor en Cuba, un pastor grande en Cuba, líder de pastores. Ustedes saben que Cuba es una isla comunista. Fueron citados todos los pastores de la isla junto con sus esposas, los llevaron a un auditorio, les hicieron una comida excelente y estuvieron todos ahí. Y cuando subió el orador, el encargado del gobierno, el orador del gobierno, pues empezó a hablar cosas en contra de la palabra de Dios.
Y la esposa de este hermano voltea con él y le dice, ¿no vas a decir nada? Y el pastor le dijo, mujer, si yo me levanto a hablar, a tu esposo lo van a matar. Y ella le contestó, prefiero tener un esposo muerto que un esposo cobarde. Así debe de actuar la esposa de Dios. A esto yo le llamo picarle las costillas al cielo. Cuenta la historia, hermanos, también. En una ocasión, Martín Lutero, ustedes saben de historia, llegó a su casa deprimido, totalmente derrotado. Entró a su recámara y ya estaba deprimido el hombre. De repente entra su mujer vestida de negro. Entonces él la mira y le dice, ¿qué pasó? ¿Quién se murió? ¿Por qué viste de negro? Y su esposa dijo, ¡ay! Es que Dios murió. Dios está muerto. Estás mal, mujer. Dios no puede morir. Dios es poderoso. Él es eterno. ¿Por qué dices, Dios no muere, Él es poderoso? Y su esposa le dijo, entonces levántate y sigue adelante con la obra. Esto es trabajo de la esposa del pastor. La esposa del pastor, hermanos, debe de honrar el ministerio de su esposo. Cuando él predica, la primera que debe decir amén es su esposa. Pero no debe cerrar sus ojos cuando hay alguna desviación de la verdad, o cuando por intuición sabemos que la cosa no va a terminar bien. Ahora les voy a decir algo. Yo soy esposa de pastor. A ningún siervo le gusta ser confrontado con sus fallas, por sus fallas o falta de visión, y menos que su esposa le esté señalando el error. Uy, no. Cuando a mí me ha tocado hablar con mi esposo, yo honro el ministerio de mi amado esposo, hermanos. De hecho, a mí no me gusta hablar por temor a que se diga algo mal, que yo hable algo que no está bien. Prefiero no hablar. Lo hago porque me lo pide o mis líderes lo hacen. Pero cuando yo tengo que hablar con él, yo le digo de esta forma: mijo, yo te voy a hablar ahorita, no como tu esposa, no como tu compañera de vida, te voy a hablar como sierva de Dios. Y me escucha, porque él sabe que soy sierva de Dios. ¿Te da miedo? ¿Se imaginan ese secreto? Bueno, hermanos, la mujer, la esposa del pastor debe ser una mujer sabia y una mujer de oración, que lee, que estudia la palabra, que escudriña la palabra de Dios. No debe ser ajena a las batallas espirituales que libran las familias de la congregación. No debe ser ajena a la lucha espiritual que viven sus hijos contra Satanás. El respeto, ahora vamos a hablar acerca del respeto que debe existir en la interacción de la iglesia y la familia del pastor. En 1 Timoteo 5 dice, hablándole Pablo a Timoteo: cuando corrijas a un anciano, no lo regañes, al contrario, aconséjale como si fuera tu propio padre. Trata a los ancianos como si se tratara de tu propia madre. Y a las jóvenes, trátalas con todo respeto, como si fueran tus hermanas. Y estos consejos son para todos. La familia pastoral no es dueña de la congregación, ni el pastor es dueño de las ovejas. El dueño aquí es Dios. Sí debe de haber una bonita interacción con la congregación, hermanos, porque nos amamos, todos nos amamos. De hecho, el mundo está sorprendido hablando de nosotros, el pueblo de Dios. El mundo dice, bueno, pues es que allí unos son Pérez, otros son Rodríguez, otros son Villanueva, otros Calderón. 10 minutos me quedan. Ahí voy. Pero se aman como si fueran una familia. Eso es algo que nos ve. Entonces sí hay amor entre nosotros, sí hay cariño, pero debe de haber una distancia sana. Fíjense, cuando habla
hablando acerca de las características de los hombres amadores de sí mismos. Ya hay una parte de mí, hermanos, que me gustaría mencionar. Dice, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. La versión del lenguaje sencillo, hablando de lo mismo, dice, hablando de los amadores de sí mismos, no del pastor: no te hagas amigo de esta clase de gente, porque tienen la mala costumbre de meterse en cualquier casa para engañar a mujeres tontas y pecadoras que son incapaces de dominar sus malos deseos. Ahora yo les pregunto, esto es algo importante: ¿existe esta clase de mujer entre nosotros? En tiempos del apóstol ya lo sabían. Y también había buenos servidores y también había hombres amadores de sí mismos. Entonces, hermanas, usted debe tener cuidado, esposa del pastor, usted tiene que tener mucho cuidado. Una vez yo fui a visitar a mi hermana Gamaliel y mi cuñada no miró cuando yo entré. Él me escuchó que alguien estaba hablando con su esposo y de repente entra a la sala, hermanos, como un general así, y me mira y dice: ay, Betty, no sabía que eras tú. No. Y ya cuando estuve yo a solas con ella, le dije: Juli, entraste con una mirada como que me querías matar. Y me dice: es que no conocí tu voz y estoy haciendo lo que tú me enseñaste. Debo de estar atenta. Usted debe de estar atenta a las cosas que suceden en la iglesia, a lo que no está bien. Usted debe de estar bien atenta. Entonces, hermanos, yo no sé por qué razón, pero la gente del mundo, hablando de las mujeres, el ministerio para ellas es algo muy atractivo. Yo no sé qué ven en el ministerio, pues son hombres, no son actores, pero ¿cómo les atraen? ¿Cómo les atrae el ministerio? Y usted, hermana, debe de vigilar eso. Una vez nosotros, hace ya años atrás, hermanos, estábamos chavos, teníamos como 23, 24 años. Empezamos con la iglesia con 2 o 3 familias. Y mi esposo dijo: nos vamos a ir a las casas. Los hermanos abrían sus casas y invitaban a sus familiares y amistades. Y en una de esas reuniones entró una mujer que en cuanto yo la vi, dije: no, esta no viene, no quiere conocer bebés. Y cuando se terminó la reunión, le digo: es que no me puedo ver eso. Y no estoy hablando de una esposa tóxica, sino de una mujer que tiene cuidado de la obra del Señor. Y cuando terminó la reunión, mi esposo muy amablemente, chaval de 24 años, les invito, hermanos, a personas que sigan escuchando la palabra, es lo mejor que ustedes pueden hacer, y les invitamos también a la iglesia. Ay, pastor, a mí me gustaría ir a la iglesia, pero fíjense que no tengo el transporte y está muy lejos. Y mi esposo dice: no se preocupe, nosotros venimos por usted. Y así quedó. Ay, pues así es, así voy. En el camino, yo hablé con mi esposo. Le dije: mijo, a mí no me da muy buena espina esta señora. Y se me hace que no vamos a ir por ella a la iglesia, para llevarla a la iglesia. Y mi esposo me dice: pero ella necesita salvación. Pues que busque salvación en otra parte. Y me dijo él: ok, de acuerdo. De acuerdo. Hermanos, algún día yo probablemente vaya a dar cuentas de eso. Algún día. De acuerdo. Pero yo debo de cuidarla del ministerio de mi esposo y debo estar vigilante, atenta a las cosas que están enfrente de mis ojos. Entonces, hermanos, ya voy a terminar. Para evitar estas cosas, se debe guardar distancia y cuidado en las relaciones interpersonales del pastor con las hermanas de la congregación. Vuelvo a repetir: sí debe de haber amor, cariño, pero debe haber respeto, debe de haber cierta distancia. El jijiji, jajaja, con las hermanas no es correcto. Y usted, esposa de pastor, debe de estar atenta. ¿Por qué les digo esto? Por lo que sucedió en mi hogar, en casa de papá y mamá.
por lo que sigue sucediendo y porque no deja de suceder. Satanás tiene años estudiando a la familia del pastor, sabe de dónde y cómo hacer caer al esposo y a la esposa, al siervo, al pastor, al ministro, al líder. Hermanos, tengamos cuidado con eso. El número 13, ya voy a terminar, hermanos, es la esposa del siervo quien da estabilidad en el hogar y hace fuerte el ministerio de su esposo. Y esta verdad está implícita en la palabra. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El corazón de su marido está en ella confiada y no le hará daño ni mal, sino solo el bien todos los días de su vida, etcétera, hermanos. El que halló esposa halló el bien y encontró la benevolencia del Señor. Entonces la esposa del pastor debe ser una mujer respetable. El pastor también se debe dar a respetar junto con sus hijos. Y se debe impartir una enseñanza sana en el hogar para que esos hijos en verdad sean verdaderos discípulos y verdaderos creyentes. El papel de la esposa es hacer verdaderos siervos desde pequeños. Desde ahí empieza la visión. Esto que voy a decir es para todos los líderes y pastores. Debe haber un equilibrio entre su amor por la congregación y su amor por sus hijos y esposa. La iglesia, pastor, requiere de su tiempo, pero sus hijos también. La iglesia requiere de sus cuidados, pero su esposa y sus hijos también. Fueron ustedes, pastores, llamados a apacentar ovejas y suplir las necesidades espirituales de sus ovejas, pero en casa usted también tiene ovejas que apacentar y cuidar. No sea descuidado con ellas. Palabras para ustedes, amadas siervas. La influencia que ustedes tienen, amadas, es mucha influencia tienen ustedes sobre su esposo, sobre sus hijos, sobre la congregación. Usted debe de cerrar su oído a la voz de la serpiente. Somos muy aptas nosotros para escuchar a Satanás. Lo que a él le hizo desde el principio, no lo suelta, lo sigue trabajando aún. Se acerca. ¿A quién se acerca la mujer? A darnos su doctrina. Tengamos cuidado con eso, cerremos nuestro oído. Hermanas, cumplan bien su trabajo, sean sabias, no hagan cosas que Dios no les ha mandado a hacer. Su trabajo especial está en casa ministrando al siervo, desde los más pequeños detalles, desde echar las corbatas en el equipaje, desde echar la USB en el equipaje, de echar los calcetines, la pasta de dientes, desde los más pequeños hasta lo más grande. Ser vigilante, atenta, buscando y viendo dónde están las cosas, no como un inspector, sino porque Dios les ha dado esa capacidad de ver un poquito más allá. Y en sí, a la familia del pastor, cuando la familia del pastor entiende y conoce cuál es el ministerio de su esposo, hay un equilibrio en la casa, porque ellos, al igual que su papá y mamá, saben que deben amar, saben que deben de servir, saben de que deben ver por las ovejas también. Vamos todos ya a terminar, hermanos. Leamos Romanos 12, la última. Yo se lo leo, está muy chiquito. Dice: ámense sinceramente unos a otros. Es para todos, ámense sinceramente unos a otros. Aborrezcan lo malo y apéguense a lo bueno. Ámense como hermanos los unos a los otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente. Esfuércense, no sean perezosos y sirvan al Señor con corazón ferviente. Vivan alegres por la esperanza que tienen, soporten con valor los sufrimientos, no dejen nunca de orar, hagan suyas las necesidades del pueblo santo, reciban a quienes los visitan, bendigan a quienes los persiguen, bendíganlos y no los maldigan, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros, no sean orgullosos, sino pónganse al nivel de los humildes, no presuman de sabios, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Yo espero que esto que les hablé haya sido de bendición para sus vidas. Que el Señor les bendiga.